Muy buenos días, amados, que el Señor les bendiga. Vamos con el devocional de esta mañana. Y tal como lo habíamos dicho el día de ayer, el tema que nos corresponde hoy es transición espiritual, de la carne al espíritu. Ayer veíamos sacrificio único y perfecto. Hoy corresponde transición espiritual. El día de mañana jueves, que el Espíritu Santo nos gobierne. Y el día viernes terminamos con victoria espiritual. Estamos en un tiempo profético maravilloso, un tiempo muy especial. No solamente por lo que cada uno de nosotros ha estado pidiendo y va a recibir, sino porque el propósito de Dios es que hayamos llegado a este tiempo, a este momento. Y es necesario entender que para poder disfrutar de la grandeza de nuestro Señor no puede ser en la carne, es por medio del Santo Espíritu. Por eso es que el tema es transición espiritual de la carne al Espíritu. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta mañana, gracias porque eres lindo, eres digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Señor, te pedimos, Padre Celestial, que obres en nuestra mente, en nuestro corazón, que cada día, Señor amado, puedas manifestarte, Dios Todopoderoso, en cada una de las áreas de nuestra vida. Señor, venimos con el corazón agradecido por el don de la vida, por cada una de las cosas, mi Señor bendito, que hemos vivido, las que vamos a vivir y las que estamos viviendo en estos momentos. Lávanos, límpianos, purifícanos, confesamos todo pecado, toda transgresión y pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir la poderosa semilla de la palabra del Rey. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Abre tu Biblia, por favor, en el Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 1 en adelante. No vamos a hacer un estudio tan profundo, pero sí vamos a tocar partes medulares. Dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oye bien eso. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y hace la aclaración. ¿Quiénes son esos? Los que no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Al hablar de la palabra condenación, estamos hablando de que están encerrados. Es decir, hay una persona que pudo haber recibido a Cristo en su corazón, pero si sigue viviendo conforme a la carne, está encerrado. Llega un momento en el cual se queda como encarcelado, atrapado, enfangado, que no hay avance, atascado. Y la palabra habla, cuando hablamos de condenación, no estamos hablando de que la vida va a ir a parar al infierno, sino que no hay avance en esta vida donde se necesita la guía, la guianza, el poder, la ayuda, el soporte de nuestro Señor Espíritu Santo. Tenemos que entender claramente la palabra y tenemos que ir a los orígenes para saber de qué tipo de condenación está hablando. Porque muchas personas lo agarran como el hecho de que ya esa persona se perdió, o algunos dicen te fuiste para el mundo, o se lo chupó el diablo. No, no es eso. Quiero que entiendas algo en esta mañana. Cuando la palabra habla de que no hay ninguna condenación, la palabra condenación en el griego de ese tiempo es la palabra katakrima. Y katakrima significa, sentencia adversa. O sea, se vive todo lo contrario a vivir la vida en Dios.
Por eso es que tú ves que hay personas que han recibido a Cristo, pero no son gozosos, viven enfermos, viven en situaciones difíciles. Lo que más desean y anhelan es irse de este mundo que vivir y hacer el propósito de Dios en esta tierra. ¿Por qué sucede eso? Porque la palabra está diciendo que no hay condenación, o sea, no hay catacrima, no hay otra vida adversa. Imagínate que Dios dice que Él vino para traer vida en abundancia. Entonces, la vida que vive una persona, catacrima, es en escasez. Yo quiero que en esta mañana tú puedas entender algo en el espíritu. Tú necesitas vivir la vida Zoe, no la vida catacrima. Porque la vida catacrima es una sentencia adversa. Es un lugar donde la persona no va a salir hasta que cree, hasta que pide ayuda. Es un lugar como que la persona está en el agua pidiendo auxilio, pidiendo que le salgan. Pero en vez de extender la mano, se está hundiendo más. Dios no quiere que su pueblo se hunda. Dios no quiere que su pueblo esté en esa situación. Dios quiere que salga. Por eso la palabra es clara. ¿Y cuán importante es conocer la Biblia? Ahora pues dice, ninguna condenación, ninguna catacrima hay para los que están en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Los que no andan conforme. Conforme. O sea, dirigidos, guiados. La palabra conforme es similar a la que tú vas a escuchar o has leído en Romanos 12, versículo 1. Pero aquí nos está hablando precisamente de la palabra katá. Y la palabra katá significa contrario a lo establecido. Imagínate qué interesante. ¿Por qué contrario a lo establecido? Porque Dios ya estableció una forma de vida para ti y para mí. No existe otra más que la del Rey de Reyes y Señor de Señores ha diseñado. Yo no sé si en esta mañana habrá un corazón que está pensando y diciendo, ahora puedo entender a dónde está mi declive, a dónde está el error. Dice la palabra, a los que no andan conforme a la carne. O sea, no sos guiado por la carne, por tus emociones, no sos guiado por tu mente. Por eso hay una coma y dice, sino conforme al Espíritu. Y está con E mayúscula porque está hablando del Dios. Del Dios. Porque dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino, nos ha librado. Pero por no perseverar y no seguir en esa transición de entrega, entonces podemos caer una vez más presos la ley del pecado y de la muerte, aunque Dios ya te hizo libre. 3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios sabía que tú y yo en nuestras fuerzas no podemos, ningún hombre ha podido. Por eso es que el Espíritu Santo en el tiempo antiguo venía, revestía al hombre y la mujer y entonces eran diferentes. ¿Cómo ahora podemos vivir una vida en Cristo con el Santo Espíritu de Dios? Pero mientras no podemos. Por eso es que tú escuchas a personas, y me ha pasado a mí, que nos cuesta leer la Biblia. Pastor, me da sueño, me cuesta darle a Dios, me cuesta orar, porque lo haces en la carne. Nada del Señor es en la carne, todo es en el Espíritu. Y alguien podría decir, ¿cómo puedo vivir? Ya vamos a llegar a esa parte, porque lo de Dios no es carga, lo de Dios es un deleite. Por eso Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón. La Biblia nunca dice, esfuérzate en el Señor, y alguien podría decir, Pastor y José, esa es otra cosa. Pero Dios no está hablando de que tú te tienes que... No, Él quiere que sus hijos se deleiten. Yo te pregunto algo, si alguien llega a tu casa, ¿verdad que a ti te gustaría que fuera de buena manera? Pero imagínate que alguien llega a tu casa y llega todo enojado, todo predispuesto. No, yo no quiero estar ahí. No.
Dios quiere que si tú y yo estamos en Él, estemos conscientes del lugar en donde estamos, que estemos rendidos totalmente a su Santo Espíritu. Por eso sigo leyendo, dice que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es la justicia de la ley? Que tú y yo seamos bendecidos. Esa es la justicia. Que tú y yo seamos salvos. Que tú seamos conforme al propósito de Dios. Y luego establece un paréntesis y dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hace la diferencia. El pensamiento es el que, en la gran mayoría de los casos, rige la vida de las personas. El pensamiento Dios lo dejó para potenciarlo en Él. Y el pensamiento humano se vuelve maravilloso cuando la sabiduría de Dios toma nuestras vidas. Por eso es que luego dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué hay pueblo de Dios que no tienen vida, que no tienen paz? Porque todavía no hemos aprendido a rendirnos al Señor y decirle, Padre, aquí estoy, toma de mí lo que quieras. Señor, me entrego totalmente. Yo ya no quiero vivir en mis propias fuerzas. Porque el vivir en la carne es vivir en las propias fuerzas. Pero cuando tú empiezas a vivir en el Espíritu, lo primerito es, tienes ganas de vivir, quieres vivir más. No te digo que no vamos a terminar cansados, que hay momentos en los cuales no queremos levantarnos, pero muchas veces eso es por lo que hemos pasado anteriormente. Nos hemos acostado noche, tal vez no hemos tomado alguna vitamina, pero no es por el hecho de que no queramos vivir, al contrario. Y número 2, el segundo requisito que tú sientes en tu vida es paz. Cuando tú te vas entregando más al Señor, 2 elementos surgen, vida y paz. Y dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No se puede. La carne no puede agradar a Dios. La carne es nuestra naturaleza caída, nuestro interior. No puede agradar a Dios porque le gusta otras cosas. Ella quiere hacer otras cosas. No quiere hacer lo que Dios le gusta. Por eso es que el Espíritu Santo vino, para que ese Espíritu Santo, permeado en tu corazón, en tu vida, pueda realizar, oye bien, pueda realizar los sueños de Dios aquí en la tierra. La Biblia dice, el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? La única manera de agradar a Dios es creyéndole. Y si tú vives según a la carne, o yo vivo según a la carne, entonces no le estoy creyendo a Dios lo que Él quiere hacer por mí. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando el Espíritu de Dios está, Él nos maneja, Él nos domina. Queremos hacer algo malo, pero dice el Espíritu Santo, no, no lo hagas. Te detiene automáticamente. Cuando te aparece algo incorrecto, tú dices, no, ya no es que caigas en una situación de puritanismo. No, simple y sencillamente el Espíritu Santo no lo permite. Allí sí cabe la palabra, no lo permite. ¿Por qué? Porque te vuelves una propiedad valiosa del reino de los cielos. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque Dios es la justicia, Dios es la paz, Dios es la vida. Voy finalizando con esta parte y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos inmortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu tiene tanto poder que levantó a Jesús. ¿Cómo no te va a hacer a ti que seas obediente? Por eso es que cuando obedecemos en la carne es una obediencia a medias, porque tarde o temprano esa obediencia va a desaparecer. Pero cuando la obediencia es el Espíritu, esa obediencia es perpetua. Tú le puedes decir al Señor como le dijo a Samuel a él, heme aquí, aquí estoy Señor, envíame a mí. Y dice la sentencia, el versículo 12. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Yo te pregunto algo en esta mañana. ¿Qué te ha dado la carne? ¿Qué te ha dado tus sentimientos? ¿Qué te han dado tus emociones?
incorrectas, por supuesto. Nada bueno. Tus pensamientos que han traído, nada bueno. Te han traído problemas, te trajeron situaciones adversas, te trajeron tanta cosa. Entonces yo te digo algo, ¿para qué vivir así? Dale una oportunidad al Espíritu Santo que te domine y que sea algo diferente. Y dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando tú le dices, Señor, ¿qué hago? Dios mío, ilumina mi mente. Él te va a mandar a su palabra, te va a hablar al oído, te va a mandar un verdadero siervo o sierva que te va a dar palabra. Pero ahí está la situación, ahí está la respuesta. Pastor, dirá alguien en esta mañana, ¿cómo puedo hacer esa transición de la carne al espíritu? Es sencillo. En la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, dice, versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Esto es una decisión de hombres y mujeres. Tú tienes que hacer morir lo terrenal. Y aquí especifica, ¿qué es lo terrenal? Fornicación. Tú vives para agradar a Dios en el santo matrimonio. Tú no tienes por qué estar viviendo con una persona solamente por vivir. Tú tienes que unir tu vida en testimonio para los hombres, que es el matrimonio civil, y el matrimonio religioso es para con Dios, en la iglesia. Pero la fornicación y el adulterio nunca han sido agradables delante de Dios, jamás. Lo primero que aquí dice es, arregla tu vida. Si tú estás con un hombre o una mujer, tú tienes que casarte. Tú tienes que arreglar tu vida. Tú tienes que formar ese pacto maravilloso que Dios quiere tener contigo. Y lo primero que Dios desea es que ya no estés fornicando. Arregla tu vida, arregla con tu pareja, llámalo y dile, mira, tenemos que arreglar esto. Hablando de cuando tú tienes una relación, pero si hablamos de tu persona, ya no puedes estar fornicando tampoco con la carne y con Dios. Decídete a quién vas a servir y decirle, Señor, yo me voy contigo, ayúdame, mi carne es débil, no puedo, pero ya no quiero fornicar espiritualmente. Así como hay una fornicación carnal, así también hay una fornicación espiritual. Decidamos bien a quién vamos a seguir. Si Dios es Dios, dijo Elías, seguirle, pero si Baal es Dios, seguirle a él. Elías llevó un momento al pueblo a decirle, tomen una decisión. Y lo primero que tú y yo debemos de hacer es tomar una decisión. Arregla tu vida. Si hablamos del plano carnal, si esa persona no quiere casarse contigo, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tú tienes que tener un pacto con Dios. Habla con ella y dile, si tú me amas, tú vas a hacer las cosas correctas con Dios. Mucho más cuando dos personas son cristianas evangélicas. Tienen que arreglar su vida. Y si es con Cristo, tienes que sentarte y decirte, carne, hasta aquí nomás. Se acabó la fiesta, se acabó el chupe, se acabó el cigarro, se acabó el andar de mujeriego. Ahora me voy pero de verdad, meterme con el Señor. Fornicación carnal, fornicación espiritual, es de arreglar eso, hacer un pacto. Luego dice impureza. Impureza. No podemos volver a meternos al lodo. No podemos volver a estar en lo sucio otra vez. Ya no, de ahí te sacó Dios. No puedes estar escuchando chistes incorrectos, conversaciones donde se habla mal de los siervos de la iglesia. Eso es, no puedes volver a contaminarte con lo que el mundo está haciendo. Impureza, pasión desordenada. ¿Sabe que hay pasión desordenada en el sentido que tenemos desorden en nuestra vida? Nos acostamos noche y nos queremos levantar temprano. Y muchas veces nos pasa en la iglesia. El día sábado amanecemos al siguiente día y luego llegamos a bostezar a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay pasión desordenada. Porque no queremos arreglar nuestra vida, tener un orden de dormirnos, de acostarnos, de levantarnos temprano. Pasión desordenada también es comer a la loca, comer a la hora que sea. No tenemos un orden. Otra pasión desordenada es que perdamos el tiempo en cosas que no tienen sentido. Videojuegos, pasar mucho tiempo en las redes sociales, pasar desarrollando cosas que para todo tiene su tiempo. Y ojo, no estoy regañando a nadie. Quizás hasta te esté hablando de mi propia vida.
y te estoy dando un consejo. Dice la palabra pasión desordenada, malos deseos. Tú no puedes desearle mal a nadie, aunque te haya pagado mal, aunque te haya metido la daga, aunque haya hablado mal de ti. Tú tienes que desear bendición. Tú no tienes que desear nada malo contra nadie. Tú no tienes que decretar juicio de maldición contra nadie. No, no pueden haber malos deseos. Y a eso hay que morir. Dice la Biblia, malos deseos y avaricia. Ay, este es un tema álgido. Porque la palabra avaricia es no darle a Dios lo que corresponde. Saben, amados, yo sé que hay muchas iglesias y muchos ministerios que se han aprovechado, han hecho mal esta situación. Pero sabes que tu obligación es honrar al Señor con tus bienes y con tus primicias, con lo que tú tienes. Probablemente en este momento tú no puedas. Si tú crees en el diezmo, tú tienes que diezmar. Si tú crees en la siembra, tú tienes que sembrar. Pero no tienes que hacerlo porque alguien te lo dijo. Tú tienes que hacerlo porque Dios lo ha puesto en tu corazón. Porque tú tienes que honrar al Señor con tus finanzas. Y alguien podría decir, pastor, no, mire, pastor, no puedo, me cuesta. Ok, no hay problema. Pero dile al Señor que tú no eres avaricioso, que tú no estás cayendo en esa situación. ¿Sabes por qué? Porque quiero mostrarte algo en esta mañana. La palabra avaricia viene, oye bien esto, viene del griego ho. Y el griego ho significa esto, y esto es terrible, es una palabra derivativa. Incluye esto, suplido para mí. ¡Wow! Ese es el significado de la palabra ho, que es la palabra avaricia que está mencionando en el griego antiguo. Suplido para mí. Pero te dije que era una palabra compuesta. Hay otro significado también y estoy leyendo el diccionario bíblico. ¿Cuál es el otro significado? Es la palabra pleonexia. Pleonexia significa fraude, extorsión, avidez, codicia. Y eso es precisamente finanzas. Tú tienes que honrar al Señor y tú tienes que sembrar en el ministerio donde Dios te ha puesto. Y si tú quieres sembrar en otro ministerio, hazlo. Y tú tienes que saber que lo vas a hacer de corazón. Porque si tú caes en la avaricia, si tú terminas de leer todo esto, fornicación, impureza, pasión desordenada, malos de avaricia, dice que es idolatría, porque tú estás poniendo antes el dinero, el billete, la moneda, tu casa o tus bienes antes que Dios. Y eso no tiene que ser así. Si tú por el momento no puedes, habla con Dios y dile, Señor, yo en el momento no puedo honrarte con finanzas, pero Padre, ayúdame y quiero hacerlo. Ahí está, es fácil, no cuesta, pero nunca hagas nada porque te obliguen. No, si tú vas a sembrar, tú vas a diezmar, tú vas a ofrendar, hazlo de corazón, hazlo con gozo, hazlo porque lo sientes en ti, porque has entendido que tú no vas a ser idólatra delante de Dios, sino que tú vas a honrar al Señor con todo tu corazón. Y ¿sabes qué es lo lindo? Cuando tú recibes el discernimiento, no porque alguien te dañe, no porque alguien te diga no, porque tú lo sentiste en el Espíritu y lo haces. Por eso dice el versículo 6, y mira esto, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay hijos de desobediencia y hijos de obediencia, pero tú y yo somos hijos de obediencia. Y luego dice el versículo 8, porque la lista no para ahí. Pero ahora también dejad vosotros la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. Y dice el versículo 9, la mentira. Y alguien dirá, ay pastor, ¿y qué lista? ¿Para qué vale la pena tener algo que no te sirve? Mejor renuncia. Y dile, Señor, yo renuncio a esto. Yo quiero hablar la verdad. Yo no quiero mentir. Yo no quiero enojarme solo por enojarme. Yo no quiero ser malicioso, no quiero ser blasfemo. No quiero hablar cosas que mi boca luego se vaya a arrepentir.
¿Y sabes por qué dice palabras deshonestas? Porque tu boca tiene poder. Lo que tú digas te será hecho. Esta mañana, amado, mi única intención no es molestar ni dañar a nadie, sino hablar la pura verdad, la palabra. Y para que tú puedas hacer una transición, necesitas dejar ciertas cosas de tu vida. Si hablamos del versículo 5, tenemos que arreglar nuestra vida tanto en lo carnal como en lo espiritual. Ya no tenemos que estar volviendo al mundo, que es la impureza. Tenemos que ordenarnos. Ya no te acuestes noche. En la mañana llegas cansado. Acuéstate temprano para que cuando tú el día domingo vayas a tu iglesia, no estés bostezando, pongas atención a la palabra. El domingo es el día del Señor. O cualquier día que tú vayas a tu iglesia, tú vas fresco, tú vas lleno de vida. Y si tú vas a tu trabajo también, acostémonos temprano, hagamos eso, comamos correctamente, tomemos el tiempo para cada cosa. Tómate el tiempo, 1 hora para hacer esto, para hacer allá. Con la ayuda del Señor pídele a alguien que te ayude y puedes irte ordenando poco a poco para tener tiempo para todo. Los malos deseos, no tienes que desearle mal a nadie, aunque te vitupere, aunque te critique, aunque te vea mal. Habla bien, bendícelo, bendícelo. Y avaricia, pues bueno, ya lo hablamos. Tú no tienes que negarle nada a Dios, y si tú no puedes, solo dile al Señor, dame la oportunidad de poder honrarte con mis bienes y con las primicias de todos mis frutos. Y el versículo 8 dice, la ira, no te enojes tanto, no vale la pena. El enojo, no te enojes. Podemos enojarnos, claro, pero no dejes que el sol se ponga sobre ti. La malicia, ¿no es malo arreglarse? Claro que no, tenemos que arreglarnos. Pero el problema es para quién te vas a vestir. ¿Para agradar al hombre o para agradar a Dios? Y si tú eres casada, mujer, ¿para quién te vas a vestir? ¿Para agradar a tu esposo o para agradar al de afuera? Y si tú eres casado, hombre, ¿para quién te vistes? ¿Te vistes para tu esposa o te vistes para las mujeres de afuera? Tenemos que vestirnos para agradar a Dios, para agradar a nuestras esposas o nuestros esposos. Ya la malicia en una persona casada ya no tiene nada que ver. Sabemos que tenemos a alguien a quien rendirle cuentas y a quien tenemos que respetar. La malicia, la blasfemia, no hables mal de tu Señor, habla bien, habla correctamente de las personas, aunque las personas se hayan equivocado. Las palabras deshonestas, pidámosle al Señor y al Espíritu Santo que esas palabras sean cambiadas, poder hablar fruto de justicia, fruto de paz, fruto de gozo. Y la mentira, aunque te hayas equivocado, habla lo correcto y Dios honrará lo que salga de tu corazón. Padre, esta mañana, este ha sido un devocional quizás el más largo, más grande de todos. Señor, quizás el primero que debe de arreglar muchas cosas soy yo. Pero yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos que han estado conectados, por lo que van a escuchar luego este devocional, que esto sea una ayuda, que esto jamás vaya a ser una carga, porque lo que tú pretendes es que en nuestra vida haya, Señor, libertad, haya gozo, haya paz. Podamos vivir esa vida en abundancia que tú has deseado para nosotros. Pero no podemos vivirla si todavía hay en nuestra vida cosas que no dependen de Dios, sino que dependen de nosotros quitarla. Señor, ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos, Padre, a morir a la carne, a entregarte todo esto que hemos leído, Señor, que nos está estorbando en nuestra bendición. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a ser responsables también con nuestras finanzas, con todo lo que tenemos que pagar y hacer. Y te encomendamos este día en tus manos de principio a fin. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, el honor. Padre, te pedimos por todos aquellos que en esta mañana están haciendo un pacto contigo. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Que la gracia y la gloria del Señor nos alcance a todos. Que Dios nos bendiga poderosamente. Aleluya.